Hoy vamos a conversar con Jimena Bogavir, una periodista de la Universidad de Chile que se ha especializado en la resolución de conflictos, en la participación ciudadana y en la convivencia sustentable. Ella es la fundadora de Casa de la Paz, donde se desempeñó por más de 35 años. Esta es una ONG dedicada a promover la sustentabilidad a través de la educación y la construcción de acuerdos entre comunidades, gobierno y empresas privadas. Además, es cofundadora y vicepresidenta en Travesía 100, una empresa B focalizada en cambiar la mirada que la sociedad tiene sobre las personas mayores de 60 años y que propone herramientas que les permitan reivindicarse. En un contexto marcado por la discusión de la reforma previsional, vamos a hablar con Jimena Bogavir sobre la situación y los desafíos que enfrentan en Chile los adultos mayores en nuestro país. Muchas gracias, Jimena, por estar acá hoy día. Muchas gracias por la invitación. Jimena, para partir la conversación, en Chile se ha hablado de que la comunidad o la gente cada vez está envejeciendo cada vez más. De hecho, los mayores de 60 años creo que eran alrededor del 17% y esto va en aumento y se estima que va a llegar al 33%. Entonces le quería preguntar, dado todo este contexto, ¿cómo y por qué nace esta ONG? Bueno, lo importante de este tema es entender que el tema de la longevidad, no quiero decir el problema de la longevidad, porque ciertamente puede ser una bendición si se aborda bien, es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Solo que en Chile está ocurriendo particularmente acelerado y eso es lo que tiene sorprendido en general al mundo. ¿Qué pasa en Chile que fue tan brusco? Nosotros somos, junto con Cuba, los primeros dos países que ya llevamos el aceleramiento más rápido y Chile está al nivel de la OCDE. Y resulta que no tenemos los ingresos de la OCDE. Entonces nos vemos con el aumento de la población, una población que si no llega en buen estado va a ser, comillas, mucho más cara, tanto para sí misma como para su familia, como para el Estado. Por lo tanto, si no tomamos medidas de que las personas fundamentalmente lleguen bien a la edad de los 60 y de ahí coseche algo que de alguna manera cultivado durante toda la vida en términos de salud, de cuidado de la mente, de las relaciones y por supuesto del cuerpo, el problema puede ser grave. ¿Y por eso nace esta ONG? Sí, bueno, no es una ONG, tal como tú decías, es una empresa B. Yo ya llevaba 35 años relacionada desde una fundación y me gustó explorar esta nueva propuesta, de decir, queremos que sea una empresa porque queremos transparentar que necesitamos un autofinanciamiento, pero al mismo tiempo queremos que sea con propósito. ¿Y qué más propósito que entregar nuevas miradas y nuevas herramientas a un segmento de la población que va a pasos agigantados? Y usted misma tiene 71 años, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿esto también está basado en su experiencia personal? Bueno, a mí me pasó que yo pensaba que Casa de la Paz era para toda la vida. Y realmente lo tenía planificado, a pesar de que ya habíamos iniciado hacía 3 años un proceso de traspaso generacional. Sin embargo, lo que me pasó a mí le pasa a la mayoría de las personas que me cuentan su relato. Y es que hubo un minuto en que nos empezamos a sentir extrañamente incómodos. Y yo no entendía por qué para mí ir a Casa de la Paz no era igual que antes. Y descubrí que era porque yo estaba rodeada de millennials, y las millennials, todas amigas mías, a quienes yo admiro y envidio, sin embargo me querían cuidar, me querían proteger, no me querían molestar. Y a mí el alcachofazo fue, si yo me quedo acá, me voy a convertir como en el florero de la institución y me van a empezar a llevar a las inauguraciones de los programas, me voy a llenar de polvo, me van a pasar al plumero, me voy, me reinvento. Y bueno, afortunadamente el traspaso ya estaba hecho, por lo tanto no fue doloroso, al contrario, Casa de la Paz estaba pasando un muy buen momento, pero eso me permitió a mí conectarme, bueno, ¿y en esta etapa qué? Porque resulta que a los 70 yo posible me enfrente a 20 o 30 años. Y si tú piensas, 20 o 30 años es mucho tiempo, como para, comillas, desde mi perspectiva, solo descansar. Y en que el único proyecto sea preparar tu funeral. Yo creo que en este periodo nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué tengo pendiente con la vida? Y eso fue lo que a mí me motivó.
Y en ese sentido, ¿cómo es el contexto, la situación de los adultos mayores o mayores de 60 años hoy en Chile, en nuestro país? Porque, claro, se tiende a pensar que tienen que descansar y, claro, les quedan 20, 30 años aún. Entonces, ¿cómo se da eso hoy en Chile? Sí, yo digo una frase que es un poquito irreverente, que es decir, hay que cuidarse de las personas que te quieren proteger, porque las personas que te quieren proteger lo hacen desde el cariño, sobre todo los hijos. Cuidado, mamá, no se vaya a caer, no la vayan a asaltar, quédese tranquila, no se arriesgue. Sin embargo, si tú aceptas esa invitación a descansar, lo más probable es que estés entrando en un declive en que te invisibiliza, ya a nadie le interesa tu opinión, por lo tanto vas quedando obsolescente, por lo tanto te empiezas a deprimir y de ahí a la senilidad es un paso, es una sola deriva. Por lo tanto, esa pelea hay que darla. Ahora, hay un 14% de las personas 60 más en Chile que no son autovalentes. Por lo tanto, esas personas hay que cuidarlas, hay que contenerlas, hay que protegerlas, ¿no es cierto? Eso, pero un 14%. Pero del resto, un 64% decimos que queremos seguir trabajando, queremos seguir activos y trabajando con o sin fin de lucro, aunque no tuviéramos necesidad de hacerlo. Simplemente por sacarle el jugo a la vida, estos años que nos han llegado de regalo. Por mantenerse activo. A mí me impresiona pensar que cuando yo nací, la esperanza de vida de una mujer eran los 50. Y hoy, en la última encuesta, hablan de 90. Entonces hay que entender que la vida nos acaba de dar un regalo a personas que supuestamente nos tenemos que caracterizar por la sabiduría. Y claramente es lo que la sociedad hoy día necesita. Personas que a lo mejor no estén así como en la lucha cotidiana, sino que ya hayan como concluido las grandes tareas, ya formamos familia, ya estudiamos, ya trabajamos, ya pagamos la hipoteca. Y hoy día tenemos la calma para decir cuál es mi pendiente, cuál es mi legado, con qué quiero yo contribuir a la sociedad en este último periodo. ¿Y hay oportunidades para reivindicarse en nuestro país? Está difícil la cosa, sin duda que está difícil, porque uno necesita en primer lugar educarse. Viene la revolución tecnológica, ¿no es cierto? En quien no esté familiarizado, yo no digo con las tecnologías, no digo con una determinada app o una determinada función, sino que a soltar las certezas de que yo sé y me disponga a aprender, que es muy distinto a cómo estamos formateados a nosotros, porque a mí me irrita que una vez que me aprendo cómo funciona mi teléfono o cómo me funciona el computador o una app que me gusta, me la cambian, porque la reinventan, la actualizan. Siempre queda mejor, pero es un esfuerzo adicional que hay que hacer. Bueno, que hay que dejar de lamentarse, hay que zambullirse en el cambio tecnológico porque claramente la vida va para allá. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hacen ustedes en Travesía 100 para capacitar a la gente mayor de 60 años para que se inserte en la revolución digital y esté constantemente, claro, actualizándose en la tecnología? Lo primero que nos importa es cambiar la mirada que la sociedad tiene hacia las personas mayores. Y esto pasa por cambiar la mirada de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Si tú ves toda la señalética, siempre es un viejito o una viejita que están encorvaditos con el bastón. Y hoy día no es necesariamente así, porque mi generación ya entendió que había que cuidarse. Y por lo tanto la mayoría cuida su alimentación, hace ejercicio. Los que no leen hacen sudoku o puzzle, pero cuidan la mente también. Entonces, el cambio que hay que hacer es decir, esta persona no es el estereotipo del viejito envejecido que ya como que no puede hacer nada, que no puede aprender. Sí podemos aprender, aprendemos distinto, aprendemos más dosificado, aprendemos lo que hemos aprendido aplicado al tiro, necesitamos gente alrededor nuestro a decirle, oye, ¿cómo era lo de la flechita verde? O sea, aprendemos distinto, pero aprendemos. Entonces, eso es uno, cambiar la mirada, y para eso incidir en medios de comunicación, y por eso estoy feliz en esta entrevista. Segundo, encontrarnos, porque la principal demanda de las personas una vez que se retiran es la soledad. La mayoría se siente muy sola porque estuvo acostumbrado a funcionar grupalmente y tener algún nivel de, comillas, poder o relevancia dentro de ese grupo. O sea, ustedes crean comunidades. Y sobre todo encontrarnos entre nosotros. Entonces, el segundo pilar nuestro es el encuentro. Y hacemos entonces estas reuniones en que las personas conversamos y siempre con un tema del cual nos interesa aprender. Por ejemplo, ¿cuáles son los facilitadores del emprendimiento?
cuáles son los cambios culturales que hay que hacer. Siempre ponemos un tema y ese tema, a través de una metodología participativa, a mí me sirve Casa de la Paz por eso, vamos recogiendo conocimiento porque nadie sabe de este tema, porque este tema es tan nuevo. Yo estuve, por ejemplo, en el MIT la semana pasada y ellos, en el Age Lab, que es el laboratorio para estudiar estos temas de edad, hay un libro que es el que acaban de publicar. Y así, es decir, hay muy poca literatura, por lo tanto, imaginarse que hay cursos universitarios para esto, con esta nueva mirada, no hay. Están todos mirados más bien desde la visión gerontológica del cuidado a la salud. Por lo tanto, hay un tema de encontrarse, reconocerse, conectarse con este potencial y disponerse a aprender. Eso es como lo primero. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos ahí es promover un taller de autobiografía, de tal manera que cuando la gente recorra su vida, llegue un punto en que diga, ups, este capítulo en blanco, ¿qué voy a hacer con eso? Te da mucho poder. Y el tercero es el tema de, me puse en marcha, entendí que esto no era nada contra mí, sino que era una cosa generacional, ¿qué puedo hacer? Y ahí, ya sea empleabilidad o emprendimiento o mentoría, hay varios caminos. El tema de la revolución digital también ustedes capacitan, tengo entendido. Es que capacitamos y eso lo tenemos como un tema preferente, porque por un lado, la longevidad que aumenta ¿no es cierto?, todos estos años disponibles, pero por otro lado, la revolución democrática, la revolución tecnológica, que cada vez va restando posibilidades de empleo por la automatización. Entonces, estas dos grandes tendencias no suman bien, sino que más bien suman hacia un tremendo problema social. Y yo digo, si esto llega y no hemos tomado medidas, va a ser tan malo para las personas, ¿cierto? Porque realmente después de haber hecho una vida productiva, sentirse un estorbo, ¿cierto? Mala cosa. Muy malo para la familia, porque va a tener que hacerse cargo, entendiendo que las familias hoy día están más reducidas, viven en espacios más reducidos, las mujeres trabajan, entendiendo que generalmente se hacía cargo de estos temas era una mujer, y por lo tanto hoy día si esto ocurre y hay que hacerse cargo de la abuelita, es una mujer la que deja de trabajar, generalmente. Y problema para el Estado, porque la cantidad de recursos que podríamos estar empleando en mejorando la educación o la salud, vamos a tener que preservar el derecho humano más elemental, que es mantener a esta población viva. ¿Y cuál es el principal objetivo que ustedes buscan con Travesía 100? En el fondo, ¿es un cambio de mentalidad quizás? Sí, nosotros hablamos de impulsar un movimiento. Queremos que la gente que tiene 60 más se tome conciencia de su situación, entienda que no le queda otra que ponerse en marcha y que al ponerse en marcha pasan cosas buenas, porque en el fondo tú te reenergizas. Yo misma te digo, yo hice una cosa bien tremenda y es que cuando decidí que me iba a cambiar, yo sentí que necesitaba vaciar mi cerebro. Entonces me fui a mi computador de Casa de la Paz, marqué y delete. Con lo cual sentí que, por supuesto, estaba todo respaldado, porque todo el mundo me abre los mismos ojos que tú, ¿cómo hiciste eso? Yo sentí que era una cosa simbólica, decir, tengo que vaciarme de estos contenidos para dejar espacio a lo nuevo. Y en eso dejar espacio para lo nuevo viene una nueva energía, una nueva creatividad, nuevas conversaciones, realmente rico. O sea, en el fondo despojarse de lo de antes, mantenerse activo, buscar nuevas cosas. Yo antes leía todo diagonal, porque ya me sabía los temas. En cambio ahora estoy apasionada, no paro de descubrir, de investigar. Claro. Lo otro, ¿qué es lo que puede hacer una persona que está mirando hoy la entrevista para insertarse en Travesía 100? ¿Dónde tiene que meterse? ¿Cómo lo puede hacer esa persona para inscribirse, por ejemplo, en el taller de autobiografía? Bueno, súper fácil y todo bienvenido. Nosotros tenemos aquí un folleto en que aquí atrás dice más información en www.travesía100.com y si escriben en contacto, yo recibo los contactos. Así que escríbanme, porque a mí me interesa escuchar, porque no quiero trabajar como desde mi experiencia, sino que me interesa escuchar a las personas, cómo se sienten, y así es como hemos podido con mis otros socios ir dándole forma a estos programas. Lo último,
¿Qué cree que es necesario para hacer un cambio social, una mirada distinta con el tema de los adultos mayores en nuestro país? En el fondo, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para cambiar esta mentalidad que usted dice que es un problema en el fondo? Bueno, a mí me encantó que la primera dama tomara esto como su bandera, ¿no? Adulto mayor, adulto mejor, porque creo que de ahí se genera todo un espacio de conversación con los medios de comunicación, con las políticas públicas, y de hecho todas las nuevas políticas que van encaminadas hacia, por ejemplo, cuidar a la cuidadora, porque hoy en día la situación es que como no hay recursos suficientes en las instalaciones públicas y privadas para atender a toda esta masa, esto está afectando muy fuerte sobre todo a las mujeres mayores. Y cuando uno mira a las mujeres mayores, sobre todo a las de los estratos medios, bajos y bajos, o sea, yo entiendo que los de la extrema miseria es un problema del Estado y no hay nada que hacer. Y que la gente de la BC1, por decir, o sea, la gente que tiene recursos, siempre tiene posibilidades a la mano. Pero este sector, sobre todo de mujeres, que si es que han llegado a la jubilación, han llegado con laguna, por razones familiares, ¿cierto? Normalmente. Por lo tanto, van a llegar en menores con una pensión que habitualmente es un 30% de lo que ellas necesitan. Segundo, este es un segmento etario que a menudo no completó la educación media, sino que tiene básica. Y esos son los empleos más vulnerables, son los más reemplazables. Toda la gente que está trabajando en el comercio, la gente que está trabajando en el procesamiento de alimentos, en las artesanías, en las costuras. Toda esa gente lo más probable es que va a sufrir por el proceso de automatización y no tiene los recursos educacionales ni relacionales para poder reinventarse. Esa persona, por ejemplo, nosotros hemos preguntándole, solo el 16% de las mujeres en esa situación, solo el 16% hace algo por encontrar trabajo. ¿Y qué es ese algo? Hablar con su familia y sus pocos conocidos. O sea, se vuelve dentro del mismo circuito. Entonces a mí me parece que tomar conciencia, buenos programas de microemprendimiento, buenos programas de capacitación, que hoy día existen, pero para los segmentos más jóvenes. A las personas mayores de 60 les cuesta muchísimo más acceder al financiamiento, acceder a la capacitación. Bueno, y eso que usted dice me trae también a la mente la última pregunta, ya para terminar la conversación, de la reforma de pensiones que se está discutiendo hoy. De hecho, el ministro de Trabajo hizo un llamado a todos los sectores por la unidad para poder aprobar esta reforma. ¿Cuál es su opinión o cómo valora usted esta reforma que está promoviendo el gobierno? Bueno, yo estoy convencida que las pensiones hay que mejorarlas, sobre todo los sectores bajos, pero también de los medios bajos, porque claramente Chile está en deuda, ¿cierto? Por una parte. Sin embargo, también estoy convencida que hagamos lo que hagamos, con este aumento de la longevidad, la probabilidad de que las pensiones per se te den una vida digna, creo que no es realista, por lo menos en un corto plazo. Por lo tanto, acompañar el mejoramiento de las pensiones con un programa que incentive y facilite que las personas se pongan en marcha, sobre todo es una buena combinación. Sobre todo pensando que las mujeres, por lo menos con las que nosotros estamos en contacto, sí están dispuestas, sí quieren, y sobre todo la aspiración de ellas es seguir siendo autovalente para no ser una carga para los hijos. Por lo tanto, si tú les ofreces herramientas, no las mismas que los jóvenes, son distintas, pero adecuadas a este segmento etario, yo soy una convencida que sería una mucho mejor política pública que solamente poner el ojo en las pensiones. Perfecto. Muchas gracias, Jimena, por haber conversado con nosotros. Un gusto. Bueno, estamos conversando con Jimena Abogavir por Travesía 100 y cómo es la situación de los adultos mayores de 60 años en nuestro país. Recuerden que pueden comentar esta entrevista y seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias.